sabían nada. Entonces, es la misma situación. ¿Qué tipo de onda es? Es una onda sinusoidal. Sí, eso es una onda de una corriente alterna. Entonces, chicos, por favor, tomar en cuenta que hay dos tipos de sensores. Un sensor que genera este tipo de onda y un sensor que genera el tipo de onda que usted dijo. Una onda es on-off. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esa situación. Les acabo de enviar al WhatsApp una onda medida mediante un osciloscopio. ¿Sí? Esa onda es de un sensor de posición del cigüeñal. Si ustedes revisan en el WhatsApp, en la imagen, ahí tienen una onda que está variando, sinusoidal así. Y de pronto hay un pico que se aumenta, la sinusoidal así, baja. Está bonitamente así. Y plac se aumenta y baja. Como cuando eso de los hospitales, cuando el latido del corazón así está. Y ahí va, plac baja. Ya, esas ondas son este tipo de sensor. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que mide? Al momento que ustedes si ven estos dientes de aquí, generalmente en el cigüeñal estos dientes existen, en estos dientes existe un espacio que no hay un diente. Entonces este es un diente falso, saben decirlo. Entonces en este pedacito que no hay el diente, justo la onda se vuelve un poquito más grande. Entonces en ese punto el cigüeñal o el sensor envía la señal y la computadora entiende esa señal diferente. Entonces, al momento que esa señal envía a la computadora entiende que justo en ese punto ya está pasando el cigüeñal, entonces ya encuentra la posición o calcula la posición exacta del pistón. ¿Para qué? Para inyectar exactamente en el punto exacto el combustible. Sí, continúe, joven. Dije, Ya. disculpe, en la caída de onda que dijo ahorita, que mencionó, se habla de milisegundos en esa parte. Claro, todo esto es en milisegundos, o sea, pero bueno, esos cálculos lo hace la computadora, pero lo que usted observa en el osciloscopio es justamente lo que les acabo de enviar en la imagen. Si quieren, alguien por favor descargue la imagen y mándelo por los mensajes de aquí para compartirles con todos y hablar en esa imagen todos. Entonces ahí prácticamente, ¿cómo les digo? Sí, son en milisegundos, porque esto se demora, qué sé yo, menos, o sea, si el cigüeñal da 1000 revoluciones por minuto, o sea, da 1000 vueltas por minuto y pues, imagínense cuántas vueltas da en cada segundo y en cada segundo cuántas veces pasa este diente por el sensor. Entonces son en cuestiones de milisegundos. Entonces, al tener este sensor, la señal, bueno, aquí para poder comprender en la gráfica, le tienen la señal así un poquito ancha, pero de ahí son señales como la foto que yo les envié, es un poquito más pequeña. Y en la parte de abajo está el tiempo de ese osciloscopio. Bueno, no se puede ver ahí muy bien la imagen, pero es el tiempo y usted en el osciloscopio puede variar el tiempo, puede hacerle un poquito más amplio o más corto. Entonces, al hacerle más amplio, usted va a observar esta señal así, de esta manera. Igual el osciloscopio me parece que sí aprendieron a usar en alguno de los cursos. Listo, joven, por favor, ahí continúe. Ya, bueno, la rueda dentada ferromagnética por lo general posee 60 dientes. En este caso, como usted dijo, poseen dos dientes menos. Esto como lo toma de referencia la computadora para tener un grado, sea una señal en el cual sea la inyección. Siguiente, por favor. Ya, en este caso también vamos a revisar lo que es el sensor de cigüeñal o sensor de revoluciones del motor. El sensor de velocidad de cigüeñal registra la secuencia del paso de los dientes de la rueda dentada. Para ello está compuesto de un imán y un núcleo de hierro alrededor del cual está enrollada una bobina de alambre, por el cual está formado en sí el imán. El flujo magnético en la bobina del sensor cambia de acuerdo al paso de un diente y luego del espacio entre el siguiente diente de la rueda dentada, generándose una tensión alterna sinusoidal
cuya amplitud es la altura de la onda. Se incrementa con el aumento de las revoluciones del eje del cigüeñal. Esta señal de las revoluciones del motor es una de las más importantes señales que debe recibir el computador de control del sistema de riel común, ya que está basado en ella. El computador deberá calcular tanto el caudal del combustible inyectado como el avance y el retardo del principio de envío de la inyección en cada cilindro del motor y en todas las etapas de funcionamiento. Bien, como se explicó, este es un sensor el cual se podría decir que es el más principal, ya que nos va a regular el caudal y el tiempo, que sería el principal para cada cilindro en la inyección. Ya, ahora sí explique lo que leyó. Eso le estoy explicando. O sea que este sensor es el más principal, ya que por lo general en todos los motores se va a encontrar este sensor, por lo que regula el tiempo de inyección exacto para cada cilindro. Pero ahora sí explique lo que leyó. Jóvenes, yo les envié las diapositivas para que ustedes preparen una exposición, no para que preparen una lectura, y una lectura mal. O sea, vamos chicos, pónganse pilas. A ver si explique lo que leyó, por favor. Ya bueno, este sensor está compuesto por un bobinado y un núcleo de hierro, el cual en sí forma un imán. Para el funcionamiento, el cual está alimentado de una carga positiva y una carga negativa, y aparte poseemos otro, otro conector, el cual va a enviar la señal de la resistencia mientras más cerca esté de los picos de la rueda dentada o o de los, se podría decir de los huecos de los dientes, entre los dientes, para así darnos un tiempo exacto en la inyección, y esta envía a la computadora y posteriormente a los actuadores, dando un tiempo exacto cuando el pistón está en compresión. Mm, ¿Ya? Siguiente. Señal de revoluciones y señal de fase o de referencia. Ya bueno, aquí se toma como de referencia al sistema electrónico a gasolina, ya que anteriormente en estos sistemas y hasta ahora en la actualidad se utilizan lo que son dos sensores, uno de revoluciones que va o toma de referencia a la rueda dentada, y el otro el señal de fase o de referencia, que es lo que analiza la posición del cigüeñal. En este caso, en la actualidad, estos dos sensores se complementan en uno solo, como podemos observar en la imagen derecha. Ya tenemos el sensor de revoluciones y el sensor de referencia o de fase. En este caso, los dos dientes vendrían a ser ya lo que es los dos dientes menos, es lo que el sensor analiza como una revolución, o sea, una vuelta del cigüeñal, en este caso. En cambio, en la imagen izquierda, eh, la rueda dentada en sí posee sus 60 dientes, que serían. Siguiente, por favor. El sensor inductivo como sensor de eje de levas. Como sabemos, el eje de levas controla la apertura de las válvulas de admisión y escape del motor, girando sincronizadamente con el eje del cigüeñal, pero en una relación de la mitad de sus revoluciones. Cuando el pistón se desplaza en dirección del punto muerto superior, el eje de levas determina qué cilindro está en la fase de compresión con la secuencia ignición-encendido, o qué cilindro está en la fase de escape. La
información del estado de compresión o de escape no puede ser indicada por el sensor del eje del cigüeñal, por lo que se necesita otro sensor que nos informe del estado, y este sensor es el sensor del eje de leva o sensor de fase del motor. Existen primeras versiones que utilizan sensores inductivos similares a los sensores de revoluciones del motor, pero localizados cerca al eje de levas, en el cual se ha insertado un diente en su periferia para que corte el campo magnético del sensor y este pueda generar una señal justamente cuando el pistón del primer cilindro está en la etapa cercana al final de la compresión. También existen versiones en las cuales es el eje cigüeñal quien dispone de una ranura en uno de sus contrapesos, y esta sirva para generar la señal de referencia requerida, como podemos observar en la imagen. Como se puede observar en la imagen, este sensor de referencia, como anteriormente se explicó, nos va a determinar el momento exacto para el escape, ya que el sensor de revoluciones ni el sensor de fase nos toma de referencia el momento para que los gases o pueda haberse la apertura de las válvulas de escape. Siguiente, por favor. El sensor Hall como sensor de eje de levas. Este sensor en el eje de levas utiliza el efecto Hall para establecer la posición del eje de levas. Un diente de material ferromagnético está insertado en el eje de levas, rotando el conjunto con él. Cuando este diente se enfrenta con el sensor Hall, el campo magnético del diente permite que fluyan electrones en las pastillas del sensor, permitiendo como el flujo de corriente eléctrica. Por lo general, este es parecido al sensor de revoluciones, ya que igualmente es un sensor electromagnético. En este caso, este sensor nos serviría para la apertura o el cierre de válvulas en sí. Ya, ahora yo le preguntaría, ¿cuál es la diferencia entre el sensor Hall y el sensor inductivo que acaba de explicar? Esas son preguntas, chicos, cuando yo les envío a hacer las preguntas. Preguntas así. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un sensor inductivo y un sensor Hall? Mm, Pero en el examen es enseguida. 5 minutos. No, que fueron 2 o 3 fueron. 2 minutos. Siga, joven. No voy a seguir hablando. Siga. Con esta referencia y la señal del sensor de revoluciones del motor, el computador puede calcular el punto de principio de envío o punto de inyección en cada etapa de aceleración del motor. De igual manera, el computador calcula el tiempo exacto para la inyección del piloto, tema que lo revisaremos adelante. Ya, yo les voy a hablar lo que vienen a ser el sensores de temperatura. Entre los Ya, chicos, sensores de perdón que les temperatura. corte un ratito. La pregunta anterior, el sensor inductivo, el primer sensor que habíamos visto es un sensor que mandaba una señal sinusoidal, eso era un sensor inductivo. Y el sensor efecto Hall generalmente es un sistema integrado que nos permite o nos da una señal cuadrática, como le dijo, es una señal de pulsos. Sí, entonces da un voltaje y luego quita el voltaje. Luego da un voltaje, luego quita el voltaje. Luego da un voltaje, quita el voltaje. Y hay un punto en que el voltaje se mantiene un poco más de tiempo. ¿Sí? Entonces ahí en esos lapsos de tiempo hace lo mismo que hacía el sensor inductivo. El sensor inductivo era así. Había un espacio cuando habían los dos dientes, se disparaba más alto y de ahí empezaba otra vez. En este caso es señal sin señal. Señal un determinado tiempo sin señal. Señal un determinado tiempo sin señal.
Y luego viene señal, un determinado tiempo bien largo, y de ahí viene sin señal. ¿Sí? Entonces esa es una de las diferencias que tienen estos dos sensores, el inductivo y el sensor Hall. Y esto, chicos, no sé, yo creo que sí debieron haber revisado en sistema de inyección a gasolina. Entonces, en el sistema de inyección a gasolina, todas estas cosas ya se ven. Pero sin embargo, me quedan bastantes dudas. Ustedes no han visto muy bien el sistema de inyección electrónica. Todas estas cosas de los sensores, de los actuadores, deben haberlo revisado en inyección electrónica. Pero bueno, no lo veo tan claro, entonces estamos repitiendo aquí un poquito más. Yo pensé avanzar un poquito más rápido, les di las diapositivas y todo para que ustedes hagan un poco más, supone que es algo que ya saben. Pero bueno, continuemos por favor. Ya retomando el tema, ¿no? En los sensores de temperatura podemos encontrar lo que vienen a ser el ST, que es parte del circuito de refrigeración, y el IAT, que va a medir la temperatura del aire de ingreso al motor. Estos sensores de temperatura son de tipo resistivo. Esto quiere decir que tienen una resistencia que va a cambiar de acuerdo a la variación de temperatura. Estos sensores son NTC, que significa de coeficiente negativo de temperatura. Esto se entiende que la resistencia va a disminuir cuando se eleva la temperatura, es decir, a mayor temperatura va a existir una menor resistencia. Acá, por ejemplo, en el lado izquierdo podemos ver lo que es una imagen del sensor de temperatura del refrigerante, que viene a ser el sensor ST. Este va a ser el encargado de medir lo que es la temperatura que tiene en sí el refrigerante del motor. Y a través de este va a enviar la información a la computadora para que se pueda ajustar la mezcla del carburante, aire, combustible. También una función más del sensor ST va a permitir que se active el electroventilador. Y aquí podemos ver en una imagen de la derecha, que vendría a ser un diagrama donde se especifica la temperatura y la resistencia. Como les mencioné, estos sensores son de tipo NTC, que es la mayor temperatura, menor resistencia. Siguiente. Ya. El trabajo del sensor de temperatura. Estos sensores de temperatura por lo general van a tener dos cables. Como les mencionamos, mientras más aumente la temperatura, mayor será el descenso que existirá dentro de la resistencia. Estos sensores van a enviar lo que es la señal al ECU y van principalmente a controlar lo que vendría a ser la mezcla del carburante. Esta señal entra a la computadora como una señal analógica digital. A través de un convertidor analógica entra la señal como analógica y sale como una señal digital. Generalmente vienen a tener una alimentación de 5 voltios. El otro cable que vendría a ser la señal de referencia de 12 voltios y va a tener un cable de tierra. Siguiente. No le pase todavía. A ver, pregunta. ¿Cómo harían un diagnóstico? Regrese al anterior. Ya. ¿Cómo harían un diagnóstico de, a ver, llega el vehículo al taller y el cliente le dice, vea maestro o vea señor tecnólogo del central técnico, sabe que no me está marcando la temperatura? ¿Cuál sería su proceso de diagnóstico? Muchas fallas Eh, pueden haber. ¿Cuál sería su proceso de diagnóstico? El proceso de diagnóstico es uno solo. Para realizar el proceso, entonces sería como primer punto utilizar un escáner que nos vendría a dar si está existiendo un código de error del sensor. Ya. Puso el escáner y le sale el circuito P100, bueno, el código del sensor y le dice circuito abierto. Ya, eso sale en el escáner. ¿Qué más daría? Sí hubo, en este caso sí hubo
un DTC, un código de falla, si hubo, entonces le sale el código del sensor y le dice circuito sensor de refrigeración abierto. ¿Qué más daría? Vuelta ya podríamos ahí probar con el multímetro, o también podríamos usar un ohmómetro, algo así creo que se llama. Ya, cogió el Entre los multímetro y va a códigos de error revisar. ¿Qué también. revisaría? Mande. Con el multímetro dice que va a hacer una revisión. ¿Qué revisaría? Vería si es que está teniendo el voltaje correcto de funcionamiento, el voltaje de funcionamiento Ya, del ¿cómo haría sensor de eso? ¿Dónde haría? temperatura. Ingresaría unas puntas, podrían ser como nos enseñaron, unas puntas con alfileres dentro de los cables para poder obtener la señal del ESA, del sensor, y pondría en funcionamiento el motor, verificando, por ejemplo, a distintas revoluciones y teniendo un tiempo para que vaya aumentando la temperatura y viendo si está cumpliendo la función. Por ejemplo, a unos 20 grados centígrados debería de estar entre unos, por decirle un valor general, entre unos 3 4 voltios, y cuando ya subiría la temperatura del motor entre un rango normal ya de 80 90 grados centígrados, este ya debería de bajar a unos 0.5 0.8. Entonces verificaría más el voltaje, ver si está teniendo el voltaje adecuado. Ya, correcto, esa es parte del diagnóstico. No le digo que está mal, sí está bien, aunque le faltaría hacer unas pequeñas cosas en el proceso de diagnóstico. Antes de revisar el sensor debería ver si es que existe voltaje, como usted mismo lo dijo, pero no encendiendo el motor, simplemente le pone en contacto, desconecta el sensor y revisa que exista 5 voltios en el socket de que se pone al sensor. Entonces conecta el sensor y ahí mide el voltaje. Si es que no existe voltaje ahí, tenemos un problema de circuito abierto. ¿Sí? Entonces existe un circuito abierto. Pero si hay voltaje, o sea, las cosas son así sencillas. Si usted tiene 5 voltios ahí y no le está dando la señal de la temperatura, quiere decir que algo pasa en el sensor. Entonces ahí si saca el sensor, pone en un recipiente con agua, y como es un sensor resistivo, ¿sí? Va a ir midiendo la resistencia conforme va subiendo la temperatura. Y obviamente, como ya lo dijo usted. Entonces, sí es parte del diagnóstico, chicos. Esto es parte de la vida diaria de un tecnólogo que está trabajando en un taller. Revisa voltajes, si es que hay o no hay voltaje. No es simplemente cambiar piezas, cuidado, chicos. No es simplemente cambiar piezas. Si es que, por ejemplo, no hay voltaje en la señal, usted ya sacó desconectó el sensor y no hay 5 voltios en el socket del sensor, entonces quiere decir que algo pasa de ahí hacia atrás. Entonces tiene que revisar. Entonces primero tiene que revisar el cableado desde el sensor hasta la computadora. Entonces tiene que ver los pines que ingresan a la computadora. Obviamente yo ya les pasé un manual cómo hacer este proceso. Chicos, tienen que revisar el proceso, cómo hacer, cuántos cables tiene el sensor, cuántos cables tiene una u otra situación. Entonces, luego que revisan el cable y la continuidad de los cables son correctas, entonces ahí usted tiene que revisar que el voltaje que ingresa a la computadora sea el adecuado. Entonces aquí también tienen 12 voltios y un pin de masa, entonces también tienen que revisar esos sensores. ¿Sí? Generalmente a veces también pasa que no hay voltaje en la computadora, entonces también tienen problemas. Pero todo eso tienen que aprenderlo a hacer. ¿Sí? Listo, continúe, joven, por favor. Ya, el sensor de medición de la masa de aire y lo caliente, este hace referencia al sensor MAP. Este sensor es el encargado de medir lo que viene a ser el flujo de aire que va a ingresar al motor. El sensor MAP se le conoce como de hilo caliente, ya que está compuesto por tres elementos: un termistor, un fino alambre de platino y en sí el circuito de control que vendría a ser la ECU, ¿no? Pero le quise poner como parte. Este fino alambre de platino que les mencioné es, es tiene que mantener una temperatura constante. Por ejemplo, cuando recibe menos
menos aire la temperatura, este va a tener que reducirse la calentura de este alambre. Este, como les dije, va a medir lo que viene a ser el flujo de aire que va a ingresar al sistema. Se encuentra ubicado antes del colector de admisión, pero después del filtro de aire. Por lo general, estos sensores MAP tienen 3 cables, lo cual uno va a ser de alimentación, otro va a recibir el voltaje de referencia y el otro que vendría a ser tierra. Bueno, como les dije, esto, gracias al alambre que tiene adentro de platino, cuando este alambre se va a calentar puede alcanzar hasta los 200 grados centígrados, y ahí es cuando van a tener necesidad de mantenerse en un valor constante para que el motor esté funcionando correctamente. Y de acuerdo, por ejemplo, ya como les dije, si ingresa ya menos aire se va a ir reduciendo. Siguiente. Ya aquí podemos ver lo que vendría a ser el map en el lado derecho, que va a medir lo que viene a ser ya el flujo de aire que pasa al colector. Sí. Bueno, aquí también ya viene a ser las imágenes del medidor de flujo. Aquí podemos ver lo que es las partes ya del sensor, que vendría a ser el conector eléctrico, amplificador, un elemento sensitivo, una malla de protección y el cuerpo. Sí. Antes de que continúe, solo una cosita nomás. A ver, yo tengo listo. Quería compartirles mi pantalla un ratito. A ver, no, siga, después les comparto la pantalla. Siga, no. Ya, este es otro sensor de temperatura, como les había mencionado antes, podemos encontrar lo que es el ST, el IAT. Este sensor del que vamos a hablar ahorita es el sensor IAT, que va a medir la temperatura de aire que va a ingresar al motor. De igual manera que el sensor ST es de tipo termistivo. También es un sensor de tipo NTC, de coeficiente negativo, mayor temperatura, menor resistencia. Este se va a encargar de monitorear lo que es la temperatura de aire que ingresa al motor. De igual manera, una vez que este envíe sus datos a la computadora, van a corregir lo que vendría a ser el tiempo de inyección y ajustar la mezcla del carburante aire-combustible. Este sensor, como les dije, es de tipo termistor y tiene una resistencia dentro, lo cual va a variar, y a través de esa variación es lo que va a transmitir sus señales de acuerdo a la temperatura. Esto quiere decir, por ejemplo, si el sensor se viene a estar calentando, y por ende su resistencia va a reducir, va a seguir enviando lo que vendrían a ser los datos a la computadora y se seguiría controlando los tiempos de inyección. Por ejemplo, ya te pasaste uno. Por ejemplo, cuando el sensor IAT tiene más o menos unos 10 grados centígrados de temperatura del aire que está ingresando dentro del motor, la resistencia que les mencioné que tiene adentro más o menos va a estar entre unos 100 ohmios aproximadamente. Y así va variando de acuerdo a la disposición. Ahí sí. Sí. Ya. El siguiente del sensor MAP, con PEP, es el sensor de presión del aire. Igual manera, con la información que va a recibir de este sensor la computadora, se va a controlar lo que vienen a ser la combustión y el abastecimiento de combustible.
También este sensor va a medir lo que es la depresión dentro del colector de admisión, a su vez la presión, que vendría a ser la presión de ingreso de aire que entra al sistema. Este generalmente posee 3 cables. El de alimentación, que nos va a estar generando 5 voltios. También va a tener un valor de voltaje de señal que se encuentra entre los 0.2 y 0.4 y puede llegar hasta los 4.8 a 5 voltios igual. Y el otro cable que vendría a ser tierra, este voltaje de referencia va a variar de acuerdo a las revoluciones del motor. Ya, como les dije, este sensor lo que va a hacer es medir lo que es la presión de aire que ingresa al múltiple de admisión. Eh, por ejemplo, un caso si es que el sensor detectaría una baja carga y que exista un alto vacío dentro del sistema, entonces se trataría de reducir lo que es la mezcla del carburante para inyectar un menor combustible. Y por ejemplo, si la carga es alta, por ejemplo, si el vehículo ya viaja en lo que vendrían a ser viajes largos, digamos, de aquí de Quito a la playa, entonces existiría un poco de vacío y entonces trataría de enriquecer lo que vendría a ser la mezcla de carburante, tratando de inyectar un poco más de combustible. Siguiente. Bueno, aquí es más o menos el diseño del sensor MAP. Este tiene dentro unas capas o una cámara de presión de referencia, es decir, que una cámara de presión atmosférica a nivel del mar y gracias a esta referencia es lo que va a existir la variación de presión, ya sea una presión o una depresión y puede ser detectada de forma exacta para para las funciones anteriormente mencionadas. Siguiente. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre lo que sería el sensor en el pedal del acelerador. Bueno, este sistema dispone de un sensor de acelerador, lo cual transmite una señal al computador. Esto se lo denomina como transmisión vía cableado eléctrico. Como vemos aquí en la imagen izquierda, tenemos lo que sería el potenciómetro doble. Esto se hablará más luego en el siguiente diapositivo. Pero este sensor se alimenta con un voltaje determinado y una señal de salida del sensor de la misma, que depende de una aceleración del conductor hacia el pedal. Siguiente, por favor. Bueno, el diseño y el trabajo del sensor de pedal del acelerador. Este diseño está constituido por un potenciómetro doble, como se mencionó anteriormente, para que en posibles casos la información errónea de uno de ellos sea supervisada por la computadora, tomando en cuenta la señal de sensor en paralelo. Este sensor hace la función en paralelo. Con este nuevo diseño, la computadora podrá calcular el punto de inyección piloto y la inyección principal, el caudal apropiado y sobre todo que entre mayor potencia y torque. Aquí podemos ver en las imágenes el sensor, el sensor de paralelo y de los dos potenciómetros. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que sería el sensor de oxígeno o sonda lambda. Este genera una tensión eléctrica que envía una señal a la computadora, el mismo que reducirá o aumentará el caudal del combustible para mantener la mezcla aire-combustible correcta. Esto sería en general para cualquier tipo de vehículo de diésel o también sería como para de los vehículos a gasolina. Siguiente, por favor. Aquí tenemos lo que sería
la calefacción y localización del sensor. Este fue diseñado, este sensor con un calefactor para que las etapas de arranque y calentamiento del motor que genera una señal exacta. Este sistema es una nueva tecnología de sensores de oxígeno en motores diésel, donde el calefactor recibe una tensión eléctrica proveniente de un relé, donde el calefactor, perdón, donde el calefactor recibe una tensión eléctrica proveniente de un relé comandado por el computador de control control, la computadora. La corriente de calefacción llega antes que la temperatura llegue al escape, de tal manera que la medición sea exacta. Esto nos dice que este sensor tendría que utiliza un relé que está comandado por la computadora, y para que antes de que comience el encendido, esto nos da una medición. Siguiente, por favor. Aquí tenemos lo que serían las características de la inyección mecánica diésel. Este sistema, la presión enviada por la bomba de inyección se encarga de empujar a la aguja de inyección y así levantando su asiento. Y debido a la alta presión generada, que puede salir por el asiento o puede salir también por la aguja pulverizándose, debido a la alta presión y la vibración de la aguja que realiza. También existe lo que sería el muelle que produce una vibración debido al empuje de la aguja y contra el muelle, y el muelle vuelve a cerrarse a la aguja en el asiento. Esto se repite varias veces con la misma presión generada por la bomba de inyección. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que sería el trabajo del inyector de doble muelle. Como vemos aquí, tenemos lo que sería el muelle 1, que es la parte inferior, y el muelle 2 en la parte superior. Ya. Esto trabaja de forma progresiva, donde el primer muelle, el muelle 1, es empujado por la presión de la Bueno, bomba. chicos, perdón que les corte y perdón que les interrumpa ahí. Vamos a quedar hasta ahí, ¿ya? La exposición estuvo muy buena la exposición, excelente, podría decirlo yo, me gustó mucho una parte de esa exposición. Hablaron muy bien de los sensores, respondieron las preguntas. Otra parte me empezaron a leer un poco, la mayoría, todo. Y bueno, y la otra parte estábamos empezando a ver el resultado, pero todavía tenemos para el día de mañana continuar con esta situación. Chicos, el día de hoy, por favor, a las personas que están seleccionadas, déjenme ver quién nomás estaba aquí en el WhatsApp. Dejo de compartir nomás, Inge. Sí, por favor. Creo que sí les envié el archivo, sí les envié el archivo. A ver. ¿Dónde estábamos? Aquí no está, aquí tampoco está. Y aquí, no, se perdió. No, aquí está. A ver, para el día de hoy en la tarde, por favor, estamos quinto C, quinto C, quinto A. Señor Mendoza, por favor, nos vemos cuarto para la una, por favor, bueno, 10 para la una, no cuarto para la una, 10 para la una en el instituto. Henry Manzano también, Viracucha también, Martínez también, y Junalata me parece que no está aprobado. No le aprobaron el ingreso. Déjenme ver si es el mismo que no le aprobaron. ¿Dónde está Joao?
El estudiante Cunalata Luis no está autorizado. Cunalata Luis. Entonces, por favor, con los cuatro vamos a trabajar el día de hoy. Verán, los cuatro vamos a trabajar el día de hoy, por favor. Ir con todas las medidas de protección. No se admiten mascarillas de tela, por favor. Mascarillas de tela, no ir. Llevar el mandil, ¿sí? Llevar el mandil y zapatos punta de acero, ¿sí? Son obligatorias dentro de la institución y que el docente a cargo verifica que en todo momento se cumplan estrictamente las mismas. Ya. Entonces, por favor, chicos, siempre tienen que estar puestos las mascarillas, medida de seguridad de la mascarilla y zapatos punta de acero y el mandil, por favor. Los que, si es que tienen, por favor, el visor también llévenlo, ¿sí? Para hacer la práctica el día de hoy. El visor no es obligatorio, sí es obligatorio, Inge. No, no es tan obligatorio, pero si es que tienen ustedes, o sea, el cuidado es de nosotros. Los cuatro que estamos yendo, o sea, el cuidado es de nosotros. Entonces, yo de mi parte voy a ir con mascarilla, voy a ir con visor, porque es mi cuidado y también es el cuidado de ustedes. Entonces, vamos a ir en alguna parte, alguna situación. Entonces, si es que tienen el visor, obviamente llévenlo y nos ponemos allá. Y entonces trabajamos de esa manera, chicos. Entonces, pero la mascarilla es indispensable. Mascarilla, tienen que llevar un spray, un alcohol para ponernos cada vez que podamos. Llevar wipes, llevar jabón también para lavarnos las manos ahí cada vez que podamos. Y eso, trabajamos del día de hoy. Entonces, 10 para la 1, 2, 3, 4, en 3 horitas. Vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, en esa parte. Listo, Inge, no hay problema. Sí, nos vemos entonces 10 para la 1 ahí, por favor. Y cualquier situación estamos trabajando ahí. Chicos, muchas gracias. Me gustó la exposición de hoy día. Parte no, parte más o menos, pero estuvo muy bien. Entonces, chicos, nos vemos hoy en la tarde. Un gusto y hasta la tarde. Ah, los demás chicos, por favor, en la tarde voy a tomar asistencia. Verán que es una práctica. En la práctica vamos a estar encendidas las cámaras, vamos a preguntar todos, traten de acomodar las cámaras. En la tarde sí quiero ver a que todos estén prendidos las cámaras para poder hacer la presentación. Ya, entonces en la tarde sí es obligatorio que todos estén ingresados. Puede ser que tome evaluación o alguna cosa haga en la tarde. Bueno chicos, entonces hasta la próxima. Inge, ¿a qué hora sería eso de la grabación de la clase? Perdón. ¿A qué hora sería eso de la grabación de la clase? Porque yo tengo inglés de 2 a 4. De 2 a 4. Muéstrele la solicitud que le envió. Ahí en la parte final. Dice, si es que tienen alguna actividad, se suspenden esas actividades. Ya, Inge. Sí ve el memo que yo les envié, 10 el quinto A. Ahí en el memo, en la parte de abajo dice, déjenme ver dónde está el memo. Inge, pero nos unimos de este mismo link. Sí, el mismo link. ¿A qué hora? Perdón. ¿A qué hora? A la 1 en punto. Ya listo, Inge. Ya chicos, entonces muchas gracias, nos vemos. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Inge. Inge.